esta mañana? O Amén. más bien dicho, en esta tarde ya. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro, o la carta más bien dicho. La carta a los Efesios. Vamos a abrir en el capítulo 5, mis hermanos. Y vamos a leer nada más del versículo 15 al 17. ¿Me pueden decir un amén cuando ya lo tengan, mis hermanos? Amén. Amén. ¿Todos lo tenemos, mis hermanos? Amén. Así dice Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. El día de hoy he titulado esta predicación con el título de No pierdas tu tiempo. Días atrás estaba mirando en la televisión y de repente miré un reportaje donde le hacían esta pregunta al teólogo R.C. Sproul, ya en sus últimos días, y él ya se va que está en sus últimos días, ya lo puede ver uno ya anciano y con dificultad habla, y le hicieron esta pregunta: R.C. Sproul, si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías? Yo andaba, como les digo, yo andaba navegando ahí en la televisión, mirando qué buscar, qué mirar, ya para irme a acostar. Y él dijo, no perdería tanto tiempo, no hubiera perdido tanto tiempo. Y la razón por la cual dijo él eso, él dijo, yo cuando vine a Cristo, dice, como muchos de nosotros, dice, vine con todo, dice, quería evangelizar a todo mundo, quería traer a todo mundo a Cristo, dice, pero conforme pasaba el tiempo, dijo, me fui relajando, dice, y seguí estudiando, pero no con aquel entusiasmo con el que había empezado. Y me dijo, y volvió a decir, no perdería tanto tiempo. Y me puse a reflexionar en las palabras del teólogo. Muchos de ustedes ya conocen a R.C. Sproul y para mí es un teólogo grandísimo que me ha ayudado bastante en mi vida y en mi santificación. Y dije yo, R.C. Sproul, pero tú eres un teólogo, tú has estudiado bastante, ¿por qué dices esas palabras? Y ese reportaje es muy corto, era como de unos 3 minutos. En ese reportaje también se encontraba John MacArthur, a él también le hicieron esa pregunta, su respuesta de él fue diferente. No que no me haya gustado la respuesta de John MacArthur, sino que la respuesta de R.C. Sproul me tocó. Y dijo, en otras palabras, dijo, no pierdas tu tiempo. Yo estaba listo para ir a acostarme y estaba mirando, dije, yo tengo tiempo de estudiar. Mientras que todavía no me llega el sueño, puedo estudiar unos 30 minutos. En vez de estar mirando un reportaje que no me va a ayudar a nada. Y seguí acostado y seguí meditando, y la palabra esa, no pierdas tu tiempo, seguía martillándome hasta que me quebró. Me levanté y me puse a estudiar. Es increíble cómo la iglesia pierde tanto tiempo en cosas vanas, hermanos. Y tenemos un montón de excusas y perdemos tanto tiempo jugando en cosas que no edifican. Lo que quiero es que se pongan a pensar, hermanos, de que un día estaremos igual que R.C. Sproul, si Dios nos lo permite, a esa edad, unos 70 años, quizás más, quizás menos. Y entonces que echaremos el reloj cronológico hacia atrás y diremos, ¿cómo hubiera deseado hubiera aprovechado el tiempo? ¿Sí o no? Y vamos a decir, tan siquiera le hubiera hablado a aquellos de Cristo. Pero no, a veces
buscamos un montón de excusas para no hacer la voluntad del Señor. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Se nos olvida el Señor de dónde nos ha sacado. Y nos conformamos con un cristianismo light, tranquilo, donde no me meto con aquel, no me meto con mis vecinos para que no se molesten. Acabamos de tener un estudio en la mañana acerca del infierno, hermanos. De ahí nos ha librado el Señor. Nos ha librado de la ira del Señor. Si usted en su mente pudiera comprender, si usted tan siquiera el Señor lo pusiera ahí por un segundo en ese lugar, le aseguro que usted brincaría de gusto al saber de dónde el Señor lo ha librado, hermanos. De una condenación eterna para siempre, de una separación eterna, separado de Dios para siempre. Les aseguro que muchos de aquí brincarían de gusto de darle gracias y postrarse delante de Dios y decir: Señor, gracias por haberme librado de ese lugar. ¿Qué puedo hacer por tu obra? Si nos pusiéramos a pensar, les aseguro que todos queríamos hacer algo. No todos vamos a predicar, no todos vamos a enseñar, pero todos podemos trabajar en la obra del Señor. En la obra del Señor no hay lugar perezosos, perdón que se lo diga. En la obra del Señor todos tienen algo que hacer, hermanos. Todos, no hay excusas. La mayoría del cristiano tiene muchas excusas para cuando se trata del Señor. Tiene todas las excusas que usted se imagina, pero no tiene tiempo. Y durante esas excusas, ahí se le está yendo hasta el tiempo también. No, es que usted no sabe, pastor, esto. Usted no sabe. Pastor, usted no sabe. Ese es el día que juegan mis Chivas, pastor. No puedo perder ese tiempo. Todos tenemos excusas. Yo también las tengo. Si se lo estoy diciendo es porque yo las tengo, hermano. Pero de lo que me pongo a pensar, que un día estaré delante de mi Señor. Y ahí no tendré excusas. Un día llegaré a viejo también. Y me voy a lamentar de no haber aprovechado el tiempo al 100%. Ya les he hablado antes a los jóvenes, si el Señor te está llamando, no endurezcas tu corazón, no sea que un día sea demasiado tarde. Esta carta de Pablo a los Efesios se encuentran en Éfeso. Esta carta está dirigida a los creyentes, no está dirigida a los inconversos, hermanos. Esta carta está dirigida a cristianos como usted y como yo, a personas que están caminando en la vida cristiana, a personas que están lidiando con este cuerpo, con esta carne todos los días. Esta carta es para usted y es para mí todavía en este día, hermanos. Ahora, mis hermanos, volvamos a Efesios, volvamos al principio de la carta de Efesios en el capítulo 1. Pablo se presenta ante los Efesios y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo se presenta a los Efesios como apóstol de Jesucristo y dice: esto no es que yo lo haya buscado. Él dice: esta fue la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, si hay un apóstol a los gentiles, es Pablo, hermanos. Si hay un apóstol que tienen que escuchar, por los cuales esta generación tiene que buscar a Pablo y los demás discípulos también, pero no hay más apóstoles a los gentiles sino Pablo. Y ustedes han leído, me imagino, todas las cartas de Pablo, y aún siendo Pablo quien era, él dice que él se hacía menor que todos ellos. Él no decía, no, yo Pablo he recorrido tantos lugares, así es que él decía, yo soy menor que ellos. Es más, en unas partes dice, yo soy como uno abortivo, uno después de tiempo. Pero Pablo es uno de los que más trabajó en la obra del Señor. Yo creo que nadie, una vez dijo Dupont, yo creo que ni a los talones le vamos a llegar a Pablo.
Y Pablo nunca se quejó acerca del tiempo. Él nunca dijo, no, no hay tiempo. La mayoría de las cartas, ¿sabe dónde las escribió, hermanos? Preso, estaba preso escribiendo. Nosotros decimos, no tenemos tiempo. Digo, quizás queremos que el Señor nos ponga presos para que tengamos tiempo. Pero estoy seguro que si el Señor nos pone presos, vamos a decir, no, Señor, es que aquí me tratan muy mal. Y aquí me miran feo si hablo del Evangelio. Porque si algo tiene esta generación es un montón de excusas. Pero lo que me agrada del apóstol Pablo, que dice, en cualquiera, él dice, cualquiera sea mi situación, he aprendido a estar gozoso, contento, sea en hambre, sea en frío. En unas partes dice, mándenme mi abrigo porque se pone frío aquí. Pero nunca estaba levantando su voz, oh Señor, ya no voy a predicar porque hace mucho frío, ya no, es más, ya no puedo dictar la carta a aquellos porque pues no, si no me mandas un calentón ya no. Pero si nosotros estuviéramos en el lugar de Pablo, de seguro que moriríamos y usaríamos un montón de excusas. Entonces, como les había dicho, Pablo primero se presenta como apóstol de Jesucristo. Y es como les dije, y esto no es que él lo haya buscado, sino que el Señor lo buscó a Pablo. Y él simplemente obedeció a su llamado. Otra de las cosas que Pablo quiere, como le digo, esta carta va dirigida a creyentes. Pablo quiere que los creyentes, ahora que han creído en Cristo, porque lo repite varias veces en esta carta, en Cristo, aunque le caiga gordo, hermano, en Cristo, y no hay nada que ocurra fuera de Cristo, hermano. Entonces Pablo lo que él quiere que entiendan, que todo lo que está pasando es porque Dios así lo ha orquestado. Hay versículo 6 y versículo 12 y versículo 14. Termina siempre, o empieza, o a veces termina, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el 14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Luego otra vez dice, para alabanza de su gloria. Y el 6 dice, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Pablo les da a entender todo esto que está pasando, o cómo el Señor a ustedes los ha llamado. Si el Señor a ustedes los ha llamado y los ha escogido, es para alabanza de su gloria. Todo esto es para darle gracias a Él. Él no dice, todo esto es para que me den gracias a mí. Dice, no, todo esto es para que el nombre de Dios sea exaltado sobre todo, hermanos. Cuando ustedes entiendan de dónde el Señor los sacó, todo lo que hagan lo van a hacer para alabanza de su gloria. A veces platicamos yo y con Ángel, y a veces da tristeza mirar, no digo por ustedes, sino por otras ovejas de afuera. Da tristeza mirar las ovejas. A veces todo el tiempo quejándose. De todo se quejan. Y yo digo, ay Señor, de todo se quejan. Digo yo, ¿por qué tal vez se quejan? Porque vivimos en la generación de cristal, nadie puede decir nada, porque aún también los cristianos ya se quejan. Y yo me comparé con Arcis Pro, no que yo sea un teólogo, sino que yo también cuando vine a Cristo, yo andaba con todo, a mi mamá, a mis hermanos, a todos, no, me tacharon de loco. Dije, no, hombre, Señor, ¿qué pasó con esto, Señor? Pero poco tiempo después ya miré los frutos. Después ya muchos años, ya quizás 20 años después, mi mamá se entregó a Cristo. Dije, no fue en vano, Señor. Qué bueno que pude mantenerme en tu caminar, ¿verdad? Y así, cuando hay oportunidad, puedo hablar de Cristo. No hay otra cosa de qué hablar, porque todo esto aquí es pasajero. Todo lo que hay aquí es pasajero, pero sabemos que nomás hay una vida y una vida eterna, y es con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con Gerardo, mi vecino, tengo muy buena relación, bendito sea Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si nunca voy y cruzo esa calle para poder llevar el Evangelio? Ahí me quedo. Ayer pude hablar con él, pude hablar con su hermano también, y poder tener una plática acerca de Cristo, de quién es Cristo, y de mantenernos
mantenernos escuchando sana doctrina, no payasadas que no edifican, hermano. Entonces Pablo le dice, y Pablo también les quiere saber, ¿saben? Todo el que ha orquestado todo esto, todo se lo debemos a él. Ahora, Pablo les hace entender esto. Ustedes, Efesios, ustedes antes eran eso. Ustedes antes no eran pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Y lo que Pablo quiere que entiendan los efesios es que aprendan a vivir como hijos de Dios. Y ahí es donde empieza la lucha, y ahí es donde empieza la batalla. Efesios 2:1 dice, creo que ya hasta lo miramos en la mañana, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me parece que lo miramos en la mañana ya este versículo, pero Él les dice, ¿saben qué? Ustedes estaban muertos. Pues más, Pablo puede decir, yo también estaba muerto. Y Él nos ha dado vida. Y aquí se está refiriendo, ¿se acuerdan que la mañana estuvimos mirando? La muerte significa la separación de Dios. Estar separado de Dios. Y ahora, ese muro que nos separaba, ese muro ha sido derribado. Y podemos tener una relación con Dios. Otra de las cosas que les dice, ahora dice, ustedes en otro tiempo vivían haciendo los placeres de la carne y se comportaban igual que el resto. Pablo sigue hablando a los efesios, miren, ustedes vivían igual que los demás y hacían todo lo igual y hacían lo mismo que los demás. Ahora ya son hijos de Dios. Ahora deben de vivir diferente, dice, ahora deben de vivir para Dios. De nada me sirve evangelizar a alguien y que mis hechos digan todo lo contrario, hermanos. Una vez en una iglesia, pues conocí a unos hermanos, y dije, ¿cómo estás? Bien. Y quedamos de trabajar, ok, está bueno. Y lo miramos afuera y era una maldicencia. Híjole, dije yo, no, hombre. Dije, yo casi le quería decir, ¿por qué no usas este vocabulario adentro de la iglesia? Yo si algo tuve al venir a Cristo, no quiero decir que soy perfecto, hermano, tengo muchos errores todavía. Y qué bueno que el Señor ha tenido compasión conmigo y ahí poco a poco, pero los primeros que dije, Señor, quítame este vocabulario porque es un vocabulario de pura basura. Y el Señor poco a poco ahí, a veces, me recuerdo que una vez trabajaba por un grupo y ya lo he dicho antes, una vez le iba a decir una maldición al ayudante para que se apurara y la lengua se me dobló, literalmente, hermano, se me dobló. Nomás hubieran visto el miedo y el terror que me agarró en ese instante. Y dije, Rubén, ten cuidado con lo que pides. Fue lo único que me puse a pensar. En serio, hermano, la lengua se me hizo nudo. Y el ayudante me dijo, como estaba esperando, o sea, en el mundo hasta como que les agrada que los insulten. ¿Qué pasó, vale? Tráeme eso, por favor, rápido. Entonces le dije, Señor, yo sé que este vocabulario no te agrada. Y el Señor iba trabajando en mi vida. Y sigue trabajando en mi vida, hermanos. Como le digo, estos días, el Señor ha estado trabajando en mi vida también. A veces, hermanos, a veces soy flojo también. A veces no quiero agarrar la Biblia, hermanos. A veces no quiero saber nada. O sea, para que digan, no, nomás nos viene echando. No, yo también estoy ahí. Pero en eso, cuando esas palabras me martillaron, varias noches en la madrugada mi esposa se levantó y me miró estudiando. Como decía, oye, Diego, ya mi sueño le da, míralo. Yo no, mira, que no va a hacer nada ahí. Digo, más me vale no estar perdiendo el tiempo. Y después de que usted estudia la palabra del Señor, se va en paz a acostar, hermanos. Hay una paz que no se puede explicar. Hermanos, no perdamos el tiempo. El tiempo es corto, los días son malos y el tiempo no va a regresar, hermanos. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo y decir, voy a regresar a tal fecha para poder arreglar eso y acá se me solventa. Pero no, eso no lo hay.
Otra cosa que les dice a los efesios en el capítulo 2, 4, 5, les dice a los hermanos de Efesios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí les vuelve a remarcar y dice: Dios ha tenido misericordia de ustedes, dice, y cuando estaban los muertos, dice, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ahí podemos ver una vez más, fuera de Jesucristo no hay vida eterna, hermanos. La vida eterna se encuentra nada más en Cristo, hermanos. Ahora, hermano, no pretendo leer todo el libro o toda la carta a los Efesios, hermano, porque no quiero hacerlo muy largo, si no voy a poder explicar 3 versículos menos toda la carta de Efesios. Pero usted tiene tiempo en su casa de leer la carta al libro de los Efesios, no le tomará mucho tiempo. Es más, le recomiendo que la lea y después medite de qué es lo que está tratando de decir el apóstol. Y si no lo entendió, vuélvalo a leer. Eso es lo que pasa conmigo, no entiendo y vuelvo a leer hasta que puedo entender, hermanos. Ahora, esto que les está diciendo Pablo es para que los creyentes estén conscientes de cuál es su lugar ahora, hermanos. Ya les ha dicho, ustedes eran antes así, ahora ustedes son estos. ¿Qué quiero que entiendan? Que se comporten como hijos de Dios, que vivan una vida agradable a Dios. Dice, no imiten a los del mundo. Como una vez dijo Ángel, es fácil que los frutos de la carne crezcan. Usted no se tiene que esforzar para nada. Solos brotan. Quédese acostadote y solos brotan. Pregúntele a David cuando no fue a la guerra. Los frutos de la carne solos brotan. Pero los frutos del Espíritu, hay que quemarse las pestañas, hermano. Tiene que estudiar, hermano. No le van a llegar ahí acostadote. No, tiene que esforzarse, hermanos. Hermano, y sabemos que todo lo que hacemos, no lo hacemos en vano, como dice Pablo. Mire, es más, un día va a haber recompensa, hermanos. Pablo lo dice, hermanos, un día el Señor nuestro trabajo no es en vano, un día el Señor nos recompensará. Yo digo, ¿qué, Señor? Aparte de que me das la vida eterna, ¿aún me darás una recompensa? Uy. A veces le he dicho al Señor, no me des nada, Señor, no me des nada, no merezco nada. Tu vida eterna es más que suficiente. Poder contemplar tu presencia, un Rubén pecador, poder estar delante de ti con un cuerpo transformado, es más que suficiente, Señor. No anhelo riqueza, Señor. Con solo tener la vida eterna. Bueno, y no por eso, no por no querer ninguna recompensa, dejaré de trabajar para mi Señor, porque nunca podré pagar lo que Él ha hecho por mí. En cambio, porque Él ya pagó todo, porque ya lo hemos visto en la mañana, no es por obras, para que nadie se gloríe. La única obra que es por salvación es la que Cristo llevó en la cruz. Esa es la obra que me trae salvación, la que Él ha hecho, no algo que yo pueda hacer, hermanos. Vamos a Efesios, capítulo 4, hermanos, del 7 al 19. Y les dice una vez a los hermanos de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo
teniendo el entendimiento entremecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia con que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces les dice, hermanos, ya no quiero que vivan como vivían antes, así como los de allá afuera en el mundo. Y nosotros eso lo podemos mirar en el día de hoy, que la gente está en pecado y está a gusto. Dice que aquí podemos mirar que dice la Escritura que han perdido toda sensibilidad. Usted no les puede decir que están mal, porque para ellos ya no hay algo que les pueda redarguir. Para ellos, oye, ¿qué te pasa? Yo estoy bien, porque su entendimiento ha sido entrenebrecido. Entonces ya no hay más sensibilidad. Ellos pueden cometer todo tipo de pecado y para ellos será normal. En cambio, para el que está en Cristo no debería ser así. Cuando nosotros sabemos o cometemos una ofensa, el Espíritu Santo no nos deja hasta que pedimos perdón, hermanos. Es más, usted se va a dormir y no está durmiendo a gusto. Y qué bueno, porque eso es un sello de que usted es un hijo de Dios. Porque si usted sigue pecando y sigue disfrutando del mundo y no hay nada que le redarguya, quizás, hermano, discúlpeme decirle, pero quizás usted se está engañando a usted mismo. Ahora Pablo que les dice, ahora que ustedes entienden que son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios. Y dice, y dejemos de hacer las cosas que hacíamos antes. Ahora ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, vivan como ahora, como pueblo de Dios. Ahora sí vamos a Efesios al 5:15, donde acabamos de leer, hermanos, 5:15, la primera parte del versículo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. En otra versión dice, por tanto tened cuidado cómo andéis. Y en otra dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Por si no entiende una, puede entender la otra versión. Así es que les dice, así es que tengan cuidado de su manera de vivir. Cuando usted mira la palabra cuidado, ya sea en la carretera, siempre se la van a poner con símbolos que llamen la atención, ya sea rojos o amarillos. Hay un símbolo donde le dicen warning, ten cuidado, porque si usted no tiene cuidado, usted que va a sufrir ¿qué? Las consecuencias. Entonces Pablo primeramente se dirige a ellos y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. En otras palabras le está diciendo, examinen su vida. Efesios, examinen su vida. ¿Están viviendo como hijos de Dios? ¿O están viviendo como si no conocieran aún de Dios? La segunda parte del versículo dice, no como necios, sino como sabios. Ahora les dice un poco más fuerte, no vivan como necios, sino como sabios. Y no puedo traer aquí el versículo donde dice el necio en su corazón no hay Dios, o dice el necio no hay Dios, pero no, porque aquí se lo está diciendo a creyentes. Pero ¿qué pasa? El necio es aquel que está en la iglesia y no se preocupa por las cosas de Dios. Sigue viviendo como si viviera en el mundo y toma las cosas de Dios
a la ligera, hermanos. No, mañana. No, le toca, no, después, siempre va a tener excusas, hermano. O siempre vamos a tener excusas para las cosas de Dios. Y no estoy regañando a nadie, hermanos. Lo que quiero es, hermanos, motivarles a servir a Dios con alegría, con gozo, por lo que Dios ha hecho. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Él es el que hizo todo posible, hermanos. Él es el que orquestó aún nuestra salvación, hermanos. Entonces dice, no viváis como necios, sino como sabios. Ok, si es como sabios, ¿qué tengo que hacer entonces como sabio? Tengo que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto en esta vida. A veces nos ponemos a pensar y decimos, yo me acuerdo cuando tenía la edad de ahora ya tengo 40, el tiempo va rapidísimo. El otro día hablaba con mi hija Isabel, ¿te has dado cuenta que los días son rapidísimos? Mira, ya se pasó el otro año. Yo digo, oye, pues sí, no sé qué pasa, pero el tiempo va muy rápido, como que no te da tiempo ni de pensar. Entonces nos tenemos que pensar que el tiempo va rápido, hermano. El tiempo no nos va a esperar. Aprovechemos cada momento que el Señor nos ha dado, porque sabremos que la recompensa va a venir del Señor, hermanos. Amén. Dice, en el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, el sabio aprovecha el tiempo. Dice la Escritura que el sabio redime el tiempo. O sea, aunque no hay tiempo, pero el sabio siempre va a buscar tiempo para las cosas de Dios, hermanos. A veces me pongo a pensar, ¿y cuántas excusas no buscamos, hermano, cuando se tratan de las cosas de Dios? Yo antes, hermano, antes de venir aquí a la iglesia con ustedes, nomás hubieran visto las excusas de Rubén. Que pueden estar los libros llenos de excusas. Rubén, queremos que traigas una enseñanza. No. Una vez me tocaba llevar una enseñanza un estudio. No sé ni qué excusa. O sea, no. Están llenos los libros, yo creo que de excusas mías. Pero ha llegado un tiempo en el que he dicho, bueno, ya fue suficiente, Rubén, ya fue suficiente, ya el tiempo no lo vas a poder regresar atrás. Y trato de esforzarme porque sé de que esto no es en vano, de que no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Perdimos el tiempo allá afuera cuando no conocíamos a Cristo. Ahora que lo conocemos, ahora no lo estamos perdiendo, ahora lo estamos invirtiendo. Es más, ahora un día vamos a estar morando junto con Él eternamente, aunque ya perezca este cassette rayado que se los vuelva a decir. Pero qué hermoso será ese día, hermanos, cuando nuestro cuerpo ya sea transformado y ya no tengamos que lidiar con el pecado y podamos estar delante de Dios por siempre, hermanos. Entonces el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El sabio aprovecha el tiempo. El necio no lo va a aprovechar el tiempo, hermanos. Como les digo, el sabio aprovecha el tiempo y cuando llegue su partida, el sabio se irá en paz, hermanos. Hemos escuchado o hemos estudiado a veces de la partida de Pablo, cuando él se despide ya, dice, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Dice, por tanto me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor fiel justo aquel día. Y Pablo se está despidiendo en paz, hermanos. Está con gozo de que por fin podrá ver el Salvador, hermanos. Póngase ahora en ese lugar, póngase ahora adelante el tiempo y póngase en ese estado en el cual usted tiene que partir de este mundo. ¿Estaría en paz para con Dios, hermano? ¿O se sentirá avergonzado diciendo, ay, Señor, hubiera y él hubiera? Pongámonos a trabajar para el Señor, no para mí ni para Ángel. Trabajen
y háganlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Evangelicen a las amigas, háblenles de Cristo. Hablen de Cristo, hermanos. No va a pasar nada. O le van a escuchar o le van a rechazar, eso es todo. Pero usted cumpla su misión, cumpla la voluntad del Señor en su vida, hermanos. Versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Otra vez es la misma palabra necio. Necio, loco, fatuo. Viene siendo el mismo significado, como diciendo, no se hagan los locos. Trabajen en la casa, en la obra del Señor. Dice, no seas insensatos. ¿Y cuál es lo opuesto de insensatos? Entendidos y no entendidos. Dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo conocía cuál era la voluntad del Señor. Yo fui llamado apóstol y apóstol a los gentiles. Ahí llevó su ministerio Pablo a los gentiles, y después el evangelio nos llegó a nosotros, que también nosotros somos gentiles, hermanos. Y dice también en la carta que de los dos pueblos, él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tanto de judíos como de gentiles, ha hecho un pueblo. Si ustedes que antes no eran pueblo, ahora vienen a ser pueblo de Dios. A ustedes que antes vagaban sin esperanza, ahora hay una esperanza. Cuando usted entiende eso, hermano, usted se levanta por la mañana y da gracias de que pertenece a la familia de Dios. Amén. Bueno, al menos algunos dan gracias. ¿O no, hermanos? ¿O no dan gracias a Dios de que pertenecemos a su familia sin haber hecho nada, hermanos? Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, hermano. Pero una cosa sí les digo, parte de la voluntad del Señor es que vivamos en santidad, hermanos. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vivir en santidad. No es fácil, hermanos, no es fácil vivir en santidad. Pero ¿sabe qué? ¿Qué le va a ayudar a no pecar en su caminar, hermanos? ¿Sabe qué me ayuda a mí a no pecar en su caminar? El meditar en su palabra. Cuando no estudio, cuando no medito, soy presa fácil para el enemigo. En cambio, cuando estoy meditando en su palabra, puedo mirar las consecuencias de mis actos, hermanos. Así es que, hermanos, vivamos como hijos suyos para poder iluminar a un mundo en tinieblas. A eso nos ha mandado el Señor. Nosotros somos como luz en medio de un mundo de tinieblas. Y como dijo Pablo al principio, gracia y paz sean a vosotros, hermanos. Siempre que empieza una carta, Pablo la comienza así: hermanos, gracia y paz. Siempre pone la gracia primero y después la paz. Nunca pone la paz primero y la gracia después. Primero dice gracia y paz, porque en medio de la gracia, ahí viene la salvación. Amén. Ahí viene la salvación para nuestras almas, y cuando nosotros tenemos ya la salvación, entonces podemos gozar de paz. A nuestros hermanos en Ucrania, tal vez no les está yendo muy bien ahora, pero a los que están en Cristo, ellos pueden acostarse en paz, porque esta paz solamente viene del Señor para los que están en Cristo. Por eso siempre les dice gracia y paz, porque si el Señor ha tenido gracia, misericordia con ustedes, ahora pueden ustedes gozar de paz, hermanos. Amén. Hermanos, mi mensaje esta mañana no es para regañar a nadie, hermanos. Es para animarles
y ayudarles a vivir en santidad delante del Señor. El mensaje primero me llega a mí, hermanos. Yo también sufro con el mensaje. Me lo tengo que predicar primero, hermanos. Y le pido perdón al Señor de mi caminar. Y le digo, ayúdame a no desperdiciar tanto tiempo. Ya que esto aquí, este mundo, aquí se va a quedar y no me voy a llevar nada. Pero sí puedo aprovechar el tiempo en evangelizar a aquellos que no te conocen. Aunque me juzguen loco, aunque me crean medio retardado, pero yo sé que al final vendrá su recompensa. Que el Señor me les bendiga en esta tarde, mis hermanos.